Buen día, en este nuevo video vamos a resolver un ejercicio relacionado al tema de potencia y eficiencia. Ya habíamos hecho uno con respecto a un caso en otro, pero ya donde se presenta una inclinación y otro tipo de condiciones. Vamos a leer el texto y posteriormente vamos a ir identificando y determinando los datos que nos van a servir. Bien, el motor del automóvil de 3.500 libras genera una potencia constante de 50 HP, mientras viaja cuesta arriba a una rapidez constante. Si el motor opera con una eficiencia de 0.8, determine la velocidad del automóvil. Ignore la resistencia al avance y al rodamiento. Muy bien, vamos a identificar los datos que nos está dando. En este caso tenemos el peso. Tenemos que el peso es igual a 3.500 libras, una potencia constante de 50 HP. Bien, esta potencia la vamos a considerar como la potencia de entrada. 50 HP es lo que nos está dando el vehículo para podernos desplazar. Bien, nos menciona que mientras viaja cuesta arriba vamos a tener una rapidez constante. Este es un dato sumamente importante, no solo para este ejercicio, sino para ejercicios posteriores donde se presenta esta condición. Cuando tenemos rapidez constante, esto nos indica que tenemos una velocidad constante. Por lo tanto, cuando tenemos una velocidad constante, pues la aceleración va a ser igual a cero. Entonces, esto hay que remarcarlo como una condición que se puede presentar también obviamente en otros ejercicios y que es clave para la solución. También nos está diciendo el ejercicio si el motor opera a una eficiencia de 0.8. Recordamos si eficiencia es potencia de salida entre potencia de entrada igual a 0.8. Nos pide determinar la velocidad y que no consideremos o que hagamos omisa la resistencia al avance y al rodamiento. Bien, aquí nos está dando algunos parámetros para identificar la inclinación y obviamente el desplazamiento está sobre este plano. Entonces vamos a iniciar con el desarrollo. Vamos a retomar aquí los datos. Peso igual a 3.500 libras. Teníamos por ahí la potencia de entrada de 50 HP. Tenemos una velocidad constante, por lo tanto la aceleración va a ser 0. La eficiencia es de 0.8. Bien, nos está pidiendo que determinemos la velocidad, nos está dando estos datos, la expresión que obviamente relaciona todos estos datos, pues es la de potencia. Potencia igual a fuerza por velocidad. Bien, aquí cuando tenemos esta expresión, la potencia que nosotros necesitamos es la potencia de salida. Entonces nos quedaría así la expresión. La F recordamos en la solución de ejercicios anteriores que es la que se encarga para esta expresión en específico, la que se encarga del desplazamiento del cuerpo. Entonces, en este caso, para esta expresión, esta fuerza es la que desplaza el cuerpo. Ok, bien, entonces aquí vamos a representar esa fuerza pues es la que está aquí, fuerza F, no la conocemos. Esa fuerza F va en paralelo con respecto al desplazamiento, entonces no hay que calcular las componentes de esta fuerza y por lo tanto esto ya simplifica un poco la solución, pero no conocemos, o sea, el caso es que no conocemos esa magnitud, pero tenemos esta otra expresión, fuerza igual a masa por aceleración. A diferencia de la de potencia, en este caso la fuerza son más bien las fuerzas involucradas
en el desplazamiento del cuerpo. Bien, entonces que se entienda bien la diferencia. La expresión de arriba nos sirve, o más bien considera la fuerza que es aplicada sobre el cuerpo para desplazarlo. No toma en cuenta si hay fricción o la masa del cuerpo o cualquier otra condición. Y esta expresión de abajo, la de fuerza igual a masa por aceleración, sí considera todas las fuerzas involucradas. Entonces nos vamos a apoyar de esta segunda para poder obtener la magnitud de esa fuerza. Bien, entonces en sí esta expresión quedaría como la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Bien, vamos a determinar esta sumatoria de fuerzas. Nos está indicando el ejercicio que tenemos un peso de 3.500 libras. Este vehículo tiene una inclinación. En esta inclinación, que es θ, podemos determinar ese ángulo, que sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso vamos a obtener una magnitud de 5.71 grados. Bien, vamos a cambiar de color para que se vea bien la diferencia. Vamos a poner un azul, este azul. Vamos a poner el plano de referencia del vehículo con respecto a la inclinación. Este plano de referencia iría de esta manera y de esta manera. Bien, con respecto a este peso y ese plano de referencia, nosotros vamos a tener unas componentes, que va a ser esta y esta, vamos a decirlo por de alguna manera, la vertical y la horizontal con respecto al peso. Y observamos que la que está vertical está sobre la línea de acción o sobre el plano de referencia del vehículo, en la cual también se encuentra la fuerza. Entonces esta es una fuerza que está involucrada con respecto al cálculo y al uso de esta expresión. Entonces necesitamos conocer esta componente horizontal. Bien, ya sabemos que este pequeño ángulo es de 5.71, el ángulo complementario que está de aquí a acá es de 84.28. Pueden utilizar cualquiera de los dos ángulos para calcular las componentes. En este caso la única por el momento que nos interesa es la horizontal. Entonces yo voy a ocupar el ángulo de 84.28 que es con respecto a la horizontal. Entonces si voy a utilizar ese ángulo voy a utilizar la función coseno. Coseno de 84.28. Si ocupara el otro ángulo sería 3.500 libras seno de 5.71. Cualquiera de las dos formas que quieran representar esa componente es válida. Nada más tengan cuidado con las funciones. Recuerden, bueno, aquí clases de estática, ¿no? Si es el ángulo con respecto al horizontal es seno, si es con respecto el ángulo a la vertical, perdón, si es con respecto al horizontal es coseno y si es respecto a la vertical es seno. Bien, para que tengan cuidado. Entonces, la que vamos a utilizar es esta porque está con respecto a la misma línea de acción que esta fuerza. Entonces tenemos que esa componente va hacia el lado izquierdo de nuestro plano de referencia, por lo tanto va a tener un signo negativo, va a quedar menos 3.500 libras coseno de 84.28. La fuerza que está con rojo va hacia el lado derecho, por lo tanto le ponemos signo positivo, igual a la masa. La masa, pues tenemos la fuerza que es de 3.500. Para convertirlo a masa lo dividimos entre la aceleración por en este sistema de unidades, que es de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Por la aceleración, ya habíamos identificado que como tenemos una velocidad constante, la aceleración es constante, por lo tanto todo este término se hace cero. Nos va a quedar despejando f en lo siguiente, f igual a menos 3.500 libras coseno de 84.28.
28. Esto ya resolviéndolo nos va a quedar, perdón, aquí es positivo, vamos a quitar ese menos, ahí está, listo. Resolver esta operación nos va a arrojar un resultado de 348.26 libras. Esta es la fuerza que está aplicándose para desplazar el vehículo, ¿sí? Obviamente, como les comentaba, ya se consideran las otras fuerzas que estén con respecto al plano de referencia, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos entonces a ver qué nos falta. Ya tenemos esta fuerza, la potencia. Quedamos que era la potencia de salida la que necesitamos, tenemos la potencia de entrada, pero conocemos la expresión de eficiencia, que es potencia de salida entre potencia de entrada. Si queremos la potencia de salida, pues simplemente despejamos y nos quedaría como la eficiencia por la potencia de entrada. Haciendo la sustitución correspondiente con los datos que tenemos, nos quedaría como 0.8 por 50 HP. Y esto nos va a dar una potencia de salida de 40 HP. Bien, vamos a hacer la conversión de las unidades para tener la unificación de las unidades y ver si se puede simplificar por ahí una unidad. Recordamos nuestra conversión y tenemos que un HP tiene 550 pies o libras pie sobre segundo. Entonces con este se va resolviendo esta operación de 40 por 550 nos va a dar perdón, un resultado de 22.000 pies o libras pie sobre segundo. Muy bien, entonces ya tenemos la potencia de salida, y esto. Ya podemos hacer uso de esa expresión de potencia, pero despejando la velocidad. Para encontrar esa velocidad nos va a quedar potencia de salida sobre la fuerza. Ya haciendo la sustitución correspondiente, pues tenemos que son 22.000 libras pie. Aquí está en FT, que es foot, y aquí ya lo puse en español en pie, pero pues es indiferente como lo ponga, si FT o pie. Bien, la fuerza es de 348.26 libras. Luego esta libra con esta libra nos va a quedar pie sobre segundo. Entonces ya resolviendo esta expresión nos va a quedar un resultado de 63.17 pie sobre segundo. Y este es el resultado que estamos buscando. Esta es la velocidad a la cual se está desplazando ese vehículo para alcanzar todas las condiciones que nos dieron como datos al inicio o en el texto del ejercicio. Si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Saludos.